Buenas tardes, mi nombre es Cristian García, estudiante de la carrera de Radiotecnología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pasante de la clase de Introducción a la Radiología. En este video les estaré hablando acerca de la inducción electromagnética o la famosa llamada ley de Faraday. Michael Faraday fue un físico y químico británico que nació en 1791 y fue el descubridor de la inducción electromagnética. Su legado más importante fue la llamada ley de Faraday, la cual consta de una forma muy compleja. La magnitud de la corriente inducida va a depender de cuatro factores muy importantes. El primer factor es la fuerza del campo magnético. El segundo factor va a ser la velocidad del campo magnético al momento de pasar cerca de un conductor. El tercer factor será el ángulo del conductor y del campo magnético. Y el cuarto factor es el número de vueltas de un conductor. Esta ley nos dice que la corriente inducida o el voltaje inducido va a ser igual a la variación en el tiempo del campo magnético o de flujo de campo magnético. Tras una serie de descubrimientos o experimentos, Michael Faraday concluyó de que no se puede inducir una corriente eléctrica en un circuito solamente utilizando un campo magnético. Por ejemplo, tenemos una bobina que está conectado a un dispositivo contador que le conocemos o es llamado amperímetro. Este amperímetro nos ayuda a medir el voltaje que se está generando en la bobina. ¿Qué pasaría si se colocara una barra imantada frente a esta bobina? No pasaría nada, no habría ninguna generación de voltaje, entonces nuestro amperímetro se mantendría inmóvil. Sin embargo, Faraday descubrió que al momento de nosotros mover este imán, la corriente o el cable de la bobina contendría una corriente, por lo tanto nuestro amperímetro podría leer el voltaje que se está generando en la misma. Por consiguiente, para inducir una corriente eléctrica variable en el tiempo, va a depender que el campo magnético sea variable y no constante, así se podrá inducir una corriente. Tenemos este imán que tiene un norte y tiene un sur, los cuales producen un campo magnético o líneas de campo magnético que salen del norte y van hacia el sur. ¿Qué pasaría si nosotros colocáramos ese imán dentro de una bobina? Esta generaría corriente, como lo mencionamos anteriormente. Tenemos dos bobinas como pueden ver, tenemos dos bobinas, una más pequeña que la otra, una con menos hilvanado que esta. Estas están conectadas en sus terminales en paralelo al mismo dispositivo que habíamos mencionado, que es el amperímetro, el cual nos va a ayudar a saber el voltaje que se está generando en las mismas. Entonces, tenemos dos bobinas, una más pequeña que la otra, conectadas en sus terminales en paralelo a un amperímetro. También tenemos el imán que posee un norte, posee un sur, el cual genera el campo magnético. Tenemos el campo magnético y tenemos las bobinas. ¿Qué pasaría si nosotros colocáramos este imán dentro de la bobina más pequeña? Habría una generación de corriente, pero con menor intensidad a que si nosotros colocáramos el imán dentro de la bobina más larga o con más silvanado. Entonces, la diferencia es de que la más pequeña generaría corriente, pero con menor intensidad de que nosotros atravesáramos la bobina más grande o con más silvanado. También va a depender el desplazamiento, si es lento o es rápido del imán dentro de las bobinas. Si es lento, también va a haber una menor intensidad a que si el desplazamiento del imán es más rápido. Entonces, el punto esencial de estos ejemplos es que el campo magnético debe de ser
variable, no debe ser constante para así poder inducir una corriente eléctrica. La intensidad de la variación entonces va a depender de que nuestro campo magnético se mantenga inmóvil o esté en movimiento.